Bueno, muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa que ya todos los años hacemos sobre la actividad que Compromiso Asturias 21 y en colaboración con el Gobierno de Asturias hacemos durante todo el año. Y yo este año me gustaría empezar por dar una buena noticia, ¿no? En el sentido de que nosotros creemos desde todos los ámbitos y de todas las actividades que llevamos haciendo, no solamente nosotros, sino también el Gobierno y otras entidades, que la migración en Asturias, el tema de la migración en Asturias está teniendo una atención que nunca había tenido, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido nos tenemos que congratular porque eso es lo que hay, ¿no? Y eso es una excelente noticia, ¿no? Excelente noticia porque desde nuestro punto de vista, cuando tenemos una región como es Asturias, que es peculiar en el contexto de lo que es nuestra curva demográfica y también peculiar desde el punto de vista de lo que es la población que vivimos aquí o que vivís aquí, los que vivimos fuera, casi un 25% de personas que estamos ligados a Asturias vivimos fuera de la región, y nuestra curva demográfica, como todos sabemos, tiene la singularidad de que es una de las más envejecidas de Europa. El tema de la inmigración y el tema de la emigración, es decir, el proceso migratorio, es particularmente relevante para el presente y para el futuro de Asturias. Y por lo tanto que mucha gente, muchas organizaciones, y obviamente también el Gobierno, esté trabajando sobre este tema, nos parece de enorme importancia, ¿no? Hay que considerar de que es un proceso complejo. Nosotros claramente en el futuro vamos a necesitar mucha más gente que se incorpore a nuestra región para, entre otras cosas, insisto, cambiar esa curva que tiene de la demografía asturiana, y también para que de alguna forma pues se incorporen al mundo del trabajo, porque bueno, vamos a necesitarlos si queremos crecer como región, y esa es una aspiración que todo el mundo tenemos, ¿no? O sea que en ese contexto realmente nos parece extremadamente relevante, insisto, que mucha más gente y se hagan cantidad de eventos alrededor de lo que son los procesos migratorios, ¿no? Iniciativas como la nuestra de Compromiso Asturias 21 en lo que es el libro blanco de la migración, que hoy os vamos a dar una nueva edición después de la primera que llevamos a cabo hace 4 años, es también otro síntoma de que hay que ponerle a todo esto una serie de datos, una serie de, digamos, de claridad de lo que significan los procesos migratorios, ¿no? Y ya en ese contexto, entrando un poco en lo que nosotros desde Compromiso Asturias 21 estamos viendo, nosotros entendemos de que Compromiso tiene que hacer o tiene que trabajar en 3 ámbitos, ¿no? Por una parte, lo que llamamos clarificar lo que significa la situación de la migración asturiana. ¿En qué sentido lo digo? Pues en el sentido de que hay que entender lo que cada persona o cada, digamos, grupo puede representar y aspira a tener, o aspira, digamos, a tener en consideración de cara a lo que son los procesos migratorios. Por una parte, nosotros creemos que no es lo mismo personas que han nacido aquí que se han ido fuera, personas que han nacido fuera y que quieren, digamos, tener una relación con Asturias, o personas que habiendo nacido fuera o habiendo nacido aquí, quieren volver a Asturias porque ahora viven fuera, ¿no? Entonces, clarificar la casuística de la migración nos parece un tema de extremada importancia. Y por eso, en todos los estudios que nosotros llevamos a cabo, aparece, digamos, una serie de datos sobre esta clarificación de la peculiaridad o particularidad de cada uno de esos grupos, ¿no? El segundo tema que nos parece de enorme importancia es generar información de los actores que juegan un papel en los procesos migratorios. Y aquí nos referimos a actores que son múltiples. Por ejemplo, aquellas personas que hoy están en la región pero que probablemente van a marchar, porque nos interesa saber por qué van a marchar o de qué formas le podemos retener aquí, ¿vale? Nos interesa ver mucho a aquellas personas cuáles son las razones o cuáles son las expectativas que tienen las personas que están fuera y que quieren venir a trabajar, o aquellas personas que están fuera y que ya por su edad solo van a venir aquí pues a pasar, digamos, una parte de su vida, ¿no? Entonces, la casuística de todo esto es extremadamente relevante. Pero, y por eso, muchos de los estudios, muchos de los análisis que nosotros hacemos y de las encuestas, que luego Reyes ya los comentará en detalle, van orientados a entender precisamente cuáles son, insisto, las opiniones, las aspiraciones de todos esos grupos, ¿no? Y vamos más lejos. También nos parece muy relevante que, por ejemplo, un actor o unos actores como son el mundo empresarial, que es el que genera trabajo, aparte del mundo público obviamente, nos indique
pues cuáles son también sus necesidades, sus capacidades, sus expectativas para poder crear trabajo aquí y que eso se conozca no solamente en los entornos asturianos, no solamente, digamos, en la propia región, sino también fuera, ¿no? Con lo cual, esa es la segunda parte de las actividades que nosotros hacemos y es saber, entender cuáles son las opiniones y las casuísticas de todos aquellos que juegan un papel en los procesos migratorios para luego poder actuar con las mejores políticas o por actuar con las mejores prácticas. Y esa es la segunda parte de lo que Compromiso Asturias 21 lleva haciendo durante muchos años, ¿no? Y de hecho el Libro Blanco es un buen ejemplo. Y ahora lo veréis porque luego entraremos un poco en algunos de los temas que hemos desarrollado y en algunos de los capítulos adicionales que este nuevo libro incorpora, ¿no? Y luego el tercer tema que a nosotros nos ha parecido siempre algo y hemos insistido todos los años en esta rueda de prensa, pero también en cualquier acto que nosotros hacemos como compromiso, es la necesidad de trabajar conjuntamente. Y aquí creo que todavía lo estamos haciendo, y creo que eso es un buen ejemplo, es la colaboración que tenemos con el gobierno, pero esto tiene que ir a más. Y de hecho el Observatorio de la Nueva Migración Asturiana, del cual luego hablaremos un poco más en detalle, es un excelente ejemplo, ¿no? Pero también lo es pues, el Congreso de la Asturianía que hubo hace unas semanas en Asturias, o por ejemplo la Oficina de Inversiones que el gobierno, FADE, las cámaras de comercio y Compromiso Asturias 21 hemos abierto en Madrid. Porque este es un proceso, como digo, de extremada complejidad y donde todos tenemos que aportar nuestros mejores, digamos, conocimientos. Y solo lo podemos lograr si organizaciones del mundo privado, del mundo público y organizaciones de la sociedad civil, como en este caso es Compromiso Asturias 21, trabajamos en pos de, insisto, de lograr que este fenómeno, que es un fenómeno que es, nosotros lo vemos así por lo menos, una enorme oportunidad para Asturias de tener un futuro mejor que el que tenemos hoy, que el presente que tenemos hoy, lo hagamos conjuntamente, ¿no? Insisto, eso pasa porque haya una actividad conjunta, una coordinación de todas estas organizaciones que he mencionado y creemos que en ese sentido, bueno, lo que llevamos haciendo todos estos años va también, digamos, a favor de todo esto que comentamos en esta rueda de prensa, ¿no? Así que yo os voy a dejar aquí porque creo que lo más relevante es que Reyes Ceñal os explique en detalle lo que se ha llevado a cabo durante este año 2025. También os vamos a comentar un poco las actividades que tenemos previstas para el año 2026 y obviamente una serie de datos que algunos de ellos los tenéis en la presentación que os estamos dando y otros los tenéis también en el Libro Blanco que, como os digo, es la segunda edición del mismo respecto de la primera que hicimos hace 4 años. Así que nada, os agradezco de nuevo la atención y bueno, ya os dejo manos de Reyes para que os explique en detalle todo lo que hemos llevado a cabo. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, buenos días. No sé si se me escucha bien, a ver, ahora. Muy bien. Bueno, ahora voy a pasar de una manera, intentaré ser breve dentro de lo posible para explicar cuáles han sido las actividades que hemos desarrollado desde Compromiso Asturias este año dentro del think tank de migración, que bueno, como comentábamos, este año 2025 ya estamos hablando que desde el año 2022 viene funcionando, desarrollando actividades. En el año 2022 comenzamos con la publicación del Libro Blanco y la encuesta a la inmigración asturiana, a más de 1.500 personas residentes asturianas en el exterior. Y a partir de ahí, bueno, pues decidimos recabar datos, sobre todo, actualizándolo año a año, que fuera algo recurrente y poder hacer también propuestas y recomendaciones, recopilando ideas que pudieran aplicarse dentro de lo que son el impulso de políticas, ¿no? que favorezcan el retorno y favorezcan que las personas que están en el exterior pues, mantengan ese vínculo y esa mirada hacia la región, ¿no? Y bueno, dentro de las actividades que hemos hecho durante el año 2025, principalmente vamos a hablar de 3 categorías. Por un lado, las publicaciones y los informes que realizamos para recabar esos datos en base, sobre todo, a fuentes estadísticas que nos permitan ver y analizar tendencias en el tiempo. También jornadas con expertos, personas que estén relacionadas con la inmigración y los procesos migratorios en otras comunidades, en otros lugares, con quien bueno, intercambiamos conocimiento y experiencias para poder aplicarlas luego en la región. Y luego otra serie de actividades con otras entidades de diverso tipo. Ha mencionado antes Eduardo el Congreso de Asturianía que se celebró hace poco y en el que también participamos. También hemos colaborado este año con el CEI, que es el Centro de Innovación del Principado de Asturias, en un programa para
atraer a personas que quieran venir a Asturias a emprender y favorecer que retornen personas asturianas que se han ido y que quieran volver emprendiendo a Asturias. Es decir, ahí hay una serie de actividades en las que hemos colaborado y en las que siempre estamos abiertos, ¿no?, a colaborar para favorecer digamos, ese objetivo. Bueno, en primer lugar, lo que hicimos a comienzos de año fue un informe de la situación de la inmigración asturiana, que así lo titulamos, de lo que ocurrió durante el año pasado. Es decir, todas las actividades que hacemos durante el año, a comienzos del año siguiente, las recogemos en un informe donde, bueno, pues sobre todo el objetivo es analizar las tendencias migratorias y proponer estrategias que favorezcan ese retorno y esa atracción de talento, ¿no? Y lo hacemos además recopilando, actualizando los datos de ese libro blanco que veníamos haciendo desde el año 2022, comparando nuestra situación con otras comunidades autónomas y también recogiendo ideas por parte de nuestros socios sobre otros modelos internacionales de relación con la diáspora, ¿no? Además, también durante un tema muy, muy importante que ya se mencionó y que luego entraremos más a fondo en él, es el impulso de lo que es el Observatorio de la Nueva Migración Asturiana, como una entidad, un órgano en el que estemos diferentes grupos de interés, desde las empresas hasta la Universidad de Oviedo, el gobierno, municipios, Compromiso, y que entre todos podamos aportar desde el conocimiento y las actividades de cada uno relacionado con la migración y el talento, pues nuestro granito de arena para facilitar esa conexión de las personas que están fuera y que quieren retornar, volver o encontrar esas oportunidades en Asturias, que las hay, y muchas veces lo que falta es una coordinación, ¿no?, para llevarlas a cabo. Bueno, las conclusiones de ese informe, obviamente algunas de ellas serán que el saldo migratorio desde el año 2023 es positivo, es decir, hay una tendencia en los últimos 2-3 años a que haya más población en Asturias, ¿no? Pero ese saldo positivo es cierto que viene muy impulsado, bueno, pues por la inmigración, ¿no?, como sabemos. También hay un dato positivo porque están empezando a retornar personas, ¿no? Pero sin duda la inmigración está teniendo más efecto sobre ese saldo migratorio que lo que es el retorno, ¿no?, que también aporta, obviamente, y es positivo que aporte. Pero sin duda el envejecimiento y la baja natalidad siguen siendo factores críticos y la inmigración joven cualificada, bueno, pues a veces busca oportunidades fuera, en muchas ocasiones por falta de oportunidades para comenzar esa carrera laboral aquí con unos salarios competitivos, ¿no? También realizamos varios barómetros al año, barómetros para conocer las expectativas de los jóvenes con respecto a su mundo laboral y también para conocer las necesidades de las empresas en cuanto a talento. Hablaremos de ello más tarde con los datos de este año, porque ya este es el tercer año en el que desarrollamos esos barómetros. Y sobre todo en ese informe lo que tratamos es de aunar ambos, ¿no?, tanto lo que esperan los jóvenes y cuáles son esas expectativas de futuro para entender qué es lo que va a pasar en los próximos años, ¿no?, así como esas necesidades de las empresas sin cubrir, ¿no?, y que muchas veces nos trasladan, ¿no? Otro de los informes que hemos publicado este año y que ha sido adicional al que hacíamos en otras ocasiones es el informe sobre la emigración asturiana en cifras, ¿no?, que denominamos ciudadanía exterior y retorno, ¿no? Lo que hemos hecho es, además de los datos del libro blanco, hemos añadido otros datos complementarios, ¿no?, a ese informe, donde podemos ver pues patrones de retorno, esos datos que mencionaba antes, en los que ya vemos que bueno, en los últimos años ha habido un número de retornados que va creciendo a Asturias, de diversos países, tanto algunos de Europa y otros de América, y algunos también vemos que un porcentaje importante lo hace ya en edad de trabajar y con familia, lo cual es muy, muy positivo, ¿no? También muy importante es decir que la población adscrita a Asturias residente en el extranjero está creciendo. Si analizamos y comparamos el año 2018, cuando hicimos o recopilamos los datos del primer libro blanco, con los del 2024, pues ha pasado de 131.481 a 142.000. O sea que aumenta el número de población asturiana adscrita en el exterior, ¿no? Aumentan los nacidos en el extranjero, es decir,
que sobre todo la población adscrita en el exterior, un porcentaje muy alto viene de personas que no han nacido aquí, pero que se nacionalizaron aquí y que, bueno, y que aumentan, ¿no?, el número de personas que se vinculan con Asturias, ¿no? Mientras que los nacidos en Asturias han descendido un poco, pasaron de 29.000 a 27.000. También un dato relevante de este estudio que hemos hecho por primera vez en el año 2025 de la ciudadanía exterior es la relevancia electoral de la diáspora, porque según el censo de los asturianos en el exterior que tienen derecho a voto, ya suman 126.061 las personas con datos de junio de 2024 con derecho a voto en el exterior, lo cual supone casi un 14% sobre la población nacida en la región. Y además, si lo comparamos con otras comunidades autónomas, es la segunda más importante de toda España, ¿no?, después de Galicia, lo cual es un dato relevante, bueno, pues el peso que tiene en ese sentido. Además, también hoy presentamos la reedición del segundo libro blanco de la migración asturiana, que realmente es una versión refrescada de lo que se hizo en el año 2022, actualizando las tablas y los datos estadísticos de la inmigración asturiana e incluyendo un nuevo capítulo donde recogemos sobre todo, bueno, pues el impacto que tuvo este libro en el año 2022 y que hemos visto en muchísimas actuaciones, ¿no?, desde entonces. Por supuesto, mencionábamos antes el ONEA, que se puso en marcha a posteriori como una de las recomendaciones de esa encuesta que se hizo en el año 2022. También la importancia de la Ley de Impulso Demográfico del Principado de Asturias como otro hito que tuvo lugar posteriormente, ¿no?, en el año 2024, y que incorpora medidas para el retorno, la atracción de talento y la activación de zonas despobladas. El Plan Retornas, que se publicó en junio de 2025, con 33 medidas y ayudas desde 3.300 euros para que los asturianos retornados pues puedan tener unos impulsos, unas ayudas a su retorno, con una oficina del retornado presencial y otra móvil. También, obviamente, nuevos servicios de asesoramiento a los asturianos en el exterior para facilitar ese retorno, ya no solo cuando están aquí, sino desde que están fuera. Y una serie de medidas también mediáticas y sociales, ¿no? Todo eso viene reflejado en esos hitos que se han producido, o también algunas medidas, ¿no?, algunas iniciativas desde el ámbito mediático, también de los medios de comunicación, donde hemos visto cómo cada vez más hay una mirada al exterior, a los asturianos en el exterior, porque claro, estamos hablando de que los asturianos vinculados con Asturias, con respecto a la población que hay en Asturias, hablamos no solo de nacidos, sino de nacionalizados. El último dato de 2024 es de 148.728, que ya supone casi un 15% con respecto a la población que hay en Asturias, o que había en Asturias en ese momento, que era 1.010.000 habitantes, ¿no? Lo cual es un dato muy relevante. Sumado además ese dato a los asturianos que viven en otras comunidades autónomas, que son otros 150.000, es otro 15%. Por lo tanto, estamos hablando casi de un 30% de la población vinculada con Asturias que reside fuera de Asturias. En el año 2025 también desarrollamos unas jornadas de buenas prácticas para el retorno, donde obtuvimos una serie de aprendizajes de las diferentes mesas, ¿no?, que hicimos con expertos, ¿no?, tanto de otras comunidades autónomas, expertos del ONEA y también de otros países, ¿no? Y uno de los aprendizajes clave es que el retorno debe ser integral, transversal y personalizado. Es muy importante tener en cuenta que hay diferentes casuísticas. No es lo mismo los asturianos que están en el exterior y que han nacido aquí, de los asturianos bueno, que mantienen una vinculación porque son de segunda o tercera generación. Y no es lo mismo vivir en otros países donde para que vuelvan las personas desde otros continentes pues es más complejo que lo hagan desde otras comunidades autónomas. Y eso requiere también pues, unas políticas un poco diferentes, ¿no? Imprescindible la colaboración público-privada y que urge eliminar barreras administrativas y adaptar los servicios públicos. La diáspora es un activo estratégico para el desarrollo regional, es otro de los aprendizajes de estas mesas de los expertos, ¿no? Y sobre todo se identificaron algunos retos que fueron principalmente el empleo de calidad, cuando hablamos obviamente de los asturianos en edad de trabajar que quieren volver, y también de una vivienda asequible, ¿no? Como uno de los son, digamos, las dos cuestiones más relevantes que mencionaron los expertos desde estas mesas.
coordinar políticas a nivel nacional para evitar duplicidades y que podamos aportar más valor en esas políticas, y también adaptar las estrategias a las nuevas generaciones y a los perfiles diversos, como decíamos antes, un poco más personalizados, ¿no? Y medir ese impacto de esas políticas para saber que se puede mejorar. Impacto no solo en el terreno cuantitativo, sino cualitativo. Bueno, como mencionaba antes también, este año, por segundo año consecutivo en un caso y en otro caso por tercer año, hemos desarrollado los barómetros expectativas de los jóvenes asturianos en el universitarios y también de las empresas que necesitan atraer un talento, ¿no? Y de aquí, digamos que las conclusiones es que hay una alta intención de permanencia en Asturias, pero por el vínculo sobre todo emocional con la región, pero persiste esa brecha entre el deseo de quedarse y la confianza de encontrar un empleo, ¿no? Por lo tanto, hay un 28% que duda de conseguirlo y que piensan que van a tener que irse, ¿no?, una vez terminen sus estudios. Luego, las preferencias laborales y las expectativas profesionales están muy condicionadas, según este estudio, por el género del encuestado y la percepción de estabilidad, ¿no? A mayor inclinación, las mujeres tienen más inclinación hacia el sector público y a buscar una estabilidad. En líneas generales lo hemos visto que hay una relación muy, muy directa por los datos y hay una mayor preferencia masculina por temas que tienen más que ver con la retribución y la flexibilidad en el sector privado, ¿no? Es un poco son temas que ya van saliendo en estos 3 años que ya hemos analizado este barómetro. Con respecto a las empresas, bueno, las claves es que Asturias enfrenta a retos estructurales y culturales en la atracción y retención de talento. Hay gran escasez de perfiles especializados en algunos casos y baja movilidad y desajuste entre expectativas y oferta. Y los perfiles más demandados, sobre todo, son en el terreno de graduados universitarios, sobre todo las ingenierías con 4 o 5 años de experiencia y un enfoque internacional. Y en el caso de la formación profesional, pues se sigue viendo que hay una infrautilización, ¿no?, de esta formación, y se requieren de perfiles que todavía tienen una alta demanda y que no se encuentran, ¿no?, por parte de las empresas. Sobre todo, los ejes de mejora se centran en fortalecer un ecosistema empresarial, en impulsar una formación técnica y de posgrado, en campañas de marca territorial, en digitalización, teletrabajo y en mejorar los incentivos fiscales para que también mejoren esos programas de retorno, ¿no? Bueno, por último, otras actividades que hemos realizado durante el año son actividades de apoyo y de organizar con otras asociaciones que trabajan por la inmigración y el talento, como ha ocurrido este año con el CEI, en el programa de Asturias Soft Landing, las reuniones que hemos tenido en el observatorio para escuchar un poco a todos los grupos de interés que tienen mucho que aportar desde su ámbito de conocimiento y trabajo. También el pleno del Consejo de Comunidades Asturianas, del que formamos parte, o ese congreso de asturianía, ¿no? Y bueno, hasta aquí un poco las actividades que hemos desarrollado este año, y ahora paso brevemente a describir las posibles actividades para el año 2026, que por un lado será seguir trabajando en esa línea de recopilar datos a través de estos informes, de seguir actualizando los datos año a año para analizar las tendencias, de continuar con los 2 barómetros que tenemos en marcha para seguir recopilando datos, que por cierto cada año tenemos más participación por parte de empresas y por parte de encuestados. Y también para el próximo año una de las actividades que proponemos es volver a hacer una encuesta a todos los inmigrantes en el exterior para un poco contrastar con la encuesta que hicimos en el año 2022 y de esa manera, bueno, ver un poco qué ha pasado en estos 4 años, ¿no? Poder analizar un poco los cambios de hace 4 años para ahora, ¿no? Y obviamente seguir trabajando en ese impulso del observatorio de la nueva inmigración asturiana. No sé si ahora Eduardo quiere mencionar algún detalle más sobre él. Y seguir trabajando con los eventos que realizamos en Madrid, con los jóvenes asturianos que están en Madrid, que es una red que cada vez está creciendo más y donde nosotros, como compromiso y con nuestros colaboradores, queremos seguir debatiendo sobre temas de importancia para los jóvenes asturianos que están en Madrid, con una mirada sobre la región, y donde seguiremos insistiendo y seguiremos debatiendo para
aportar conocimiento y experiencias para la región. Y bueno, hasta aquí un poco el plan que tenemos previsto para el año que viene. No sé, Eduardo, si quieres mencionar algo más. Sí, no, Reyes, por completar un poco, deciros que normalmente esta rueda de prensa nos acompaña siempre la directora general de Migración, Olaya Gómez, por un tema personal, ¿no? No ha podido hacerlo hoy, pero vamos, que es digamos, una parte de esta actividad que os hemos descrito y la que vamos a llevar a cabo el año que viene, sabéis que se hace, digamos, en colaboración con el Gobierno y con otras entidades, ¿no? Y en ese sentido estamos muy agradecidos a que, como os decía, no solo el Gobierno, obviamente el compromiso porque eso es nuestra responsabilidad, pero muchos otros entornos, inclusive los medios de comunicación, pues cada vez más el concepto de la migración le dediquéis un tiempo, un esfuerzo y una atención, porque insisto, como decimos nosotros por los datos que tenemos, que no estamos inventando nada, la migración, tanto la IM como la E-migración forman parte de nuestro presente, pero sobre todo de nuestro futuro, ¿no? Y en ese contexto, un poco añadiendo un elemento más a lo que decía Reyes, el año que viene también esperamos que el Observatorio de la Nueva Migración Asturiana reciba un nuevo impulso en lo que es, digamos, su organización, su consolidación, digamos, como ya grupo de trabajo, y en ese contexto también la colaboración que estamos teniendo con el Gobierno es fundamental, ¿no? Porque se va a institucionalizar como ya un grupo, digamos, de trabajo conformado, con una serie, digamos, de protocolos internos, etcétera, y creemos que eso también va a ser otro paso muy relevante en lo que es, digamos, el trabajar conjuntamente todas las organizaciones que tenemos algo que decir sobre los procesos migratorios, ¿no? Así que, sin más, yo ya creo que os dejamos con toda la información que os hemos trasladado. Tenéis todos una copia de esta presentación y del libro blanco, y bueno, pues cualquier cosa que pueda surgir, pues encantados de poder resolver las preguntas ahora o si no, en los próximos días. Muchas gracias a todos.